¿Qué tal, amigos que nos escuchan? Es un gusto volver a contar con su presencia y que nos acompañen aquí en este su espacio Urbanópolis. Les recordamos que estamos pues muy cerca de ustedes, queremos conocer su opinión, sus comentarios acerca de las entrevistas, de las charlas, sugiéranos temas, platíquenos qué es lo que les está interesando y les recordamos que nos pueden buscar urbanopolis.com.mx, en las plataformas, los podcasts como Urbanopolis, en Instagram urbanopolis.m-mx, TikTok urbanopolis.mx, en fin, en todas las redes nos pueden buscar y estamos al alcance de ustedes. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar con un amigo, compañero universitario que hemos coincidido, pues ya no saco los años, pero ya hace muchos años en diferentes eventos y en diferentes cosas, siempre temas interesantes, pero por alguna razón no habíamos podido coincidir y platicar. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos el doctor Carlos Ortiz Paniagua. Él es economista, tiene una maestría en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional. Él labora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, conocido como el ININE, aquí en la Universidad Michoacana, y es una persona muy activa y preocupada por el medio ambiente, así que los temas creo que podemos hablar prácticamente de cualquier cosa abusando de la confianza que le tengo y pues de su buena disponibilidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por permitirnos ahora sí que la amabilidad de tu tiempo. Al contrario, doctor Salvador García, de veras que muy agradecido y honrado de estar en tu programa Urbanópolis, pero sobre todo contento de platicar contigo y tener esta oportunidad en este espacio, porque ciertamente platicamos luego ahí corriendo en los pasillos, en otros eventos y demás, pero aquí pues podemos platicar con más calmita. ¿Cómo aprovechamos, aquí siempre tratamos de explotar a nuestros invitados, cómo aprovechamos tu amplia experiencia, obviamente un asunto que a todos nos atañe, nos preocupa, y es esta cuestión ambiental? Creo que para nadie es desconocido y lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo. Ya estamos comenzando junio y al menos aquí en Morelia la temporada de lluvias no llegó. He leído algunos artículos y te he escuchado hablar del caso particular del aguacate en una dimensión de la cual es muy conocido Michoacán por ser el principal exportador de aguacate, pero pues tiene sus bemoles, tiene sus consecuencias en la parte ambiental. ¿Cómo empezamos? Tú dime, ¿por dónde empezamos el tema? Vamos a Seguro hay empezar mucho que hablar. ahí por el tema ambiental en aspectos del cambio climático y por ahí podemos, digamos, empezar a derivar mucho de la problemática que ahora vivimos. ¿Por qué lo comento así? Porque, digamos, desde mi perspectiva, y creo que la compartimos y muchas otras personas también, el cambio climático es una manifestación de cómo nosotros vivimos generando riqueza, extrayendo riqueza de diferentes fuentes de la naturaleza y de los ecosistemas y regresándoles a los ecosistemas algo que los va alterando, ¿no? Es decir, vamos teniendo impactos, los vamos alterando y esto está ocasionando diferentes efectos en diferentes ámbitos y en el clima es uno de ellos, y el clima porque nos toca a todos, nos afecta a todos, ya lo decías, el tema del calor y las lluvias que no han llegado y que, como dicen por ahí, nunca satisfacen a todos, ¿no? Las lluvias, pero creo que el año pasado y en particular a lo que va de este año, pues las lluvias todavía se extrañan mucho y se ven lejanas, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos empezar porque generamos riqueza, queremos tener un estándar de vida, queremos tener un nivel de vida, aspiramos a que este nivel de vida material nos traiga muchas cosas, pero pocas veces nos detenemos a pensar en las consecuencias de ello y queremos culpar a los otros, ¿no? Es decir, a los que nos proporcionan los zapatos, los aguacates, la ropa, las computadoras, los automóviles, etcétera, y decimos son otros, son las industrias, son las empresas, etcétera,
pero nosotros no, y resulta que nosotros estamos en eso, pues ¿quién le compra a las empresas? ¿Quién le compra a estas industrias o quién se alimenta de esos aguacates, ¿no? Es decir, estamos muy metidos y luego no queremos enfrentar el problema porque de alguna manera no queremos. Pareciera que el paradigma bajo el cual actuamos es, pues usemos la naturaleza, ¿no? Todo lo que ocupemos, la naturaleza nos lo provee. Yo no, de repente cuestiono esta idea del cambio climático porque la denominación me suena como, primero, como muy suave, ¿no? Como un cambio, como si fuera algo muy paulatino y resulta que no es tan paulatino, está siendo muy drástico. Y dos, decir climático, pues pareciera que es un asunto del clima que nos excluye a nosotros, es decir, es un asunto de allá de cómo está operando el clima y algunos indicadores y no asumimos la responsabilidad de hablar de una crisis climática a consecuencia de esto que mencionas. Finalmente, pues todo lo que consumimos, más los que vivimos en la ciudad, pues nada hemos producido. Se acabó esta idea de la fruta de temporada, porque prácticamente encontramos la misma fruta todo el año, no importa que la traigan de Hawái, de China, de Europa, siempre la tenemos a un costo ambiental, ya no digamos el costo económico, porque ese ya nos hemos acostumbrado a que podemos pagarlo y pareciera que no hay consecuencias, pero sí el costo ambiental, no sé si pudiéramos usar ese término, porque pues no estamos conscientes, como bien mencionas, de nuestro impacto. O sea, no existe ese costo ambiental, digámoslo, no existe en lo económico. Es decir, la parte económica no considera el costo de la degradación, del agotamiento, de los efectos secundarios y las externalidades que le estamos pasando a otros países o a otras regiones o que nos están pasando. Y por eso es que las cosas nos llegan aparentemente baratas porque solo las cuantificamos en pesos y centavos o en dólares, es decir, en una forma pecuniaria, ¿no? Y bueno, por ejemplo, muchas veces cuando platicamos de qué estudia la economía, todos los estudiantes se confunden en que estudia finanzas, estudia dinero y cómo hacer riqueza. Y no, la economía estudia cómo resolvemos nuestros problemas para subsistir, para sobrevivir, y estudia cómo asignamos nuestros recursos y los distribuimos. Entonces, al tomar estas decisiones en colectivo, en sociedad, bajo una división social del trabajo, es decir, cada quien hace una cosa y todos salimos beneficiados, pues bajo este esquema es que estamos ocasionando daños en otro ámbito y no lo cuantificamos, solamente nos quedamos con la parte económica y entonces nos sale barato, pero porque no cuantificamos todo lo que hay detrás del deterioro ecológico, es decir, nosotros podemos producir 1 kilo de berries, ¿no? Y que hay detrás toda el agua que se utiliza, la famosa huella hídrica, ¿no? Y aparte el traslado y la emisión de gases de efecto invernadero, todo lo que implicó para llegar hasta tu mesa, hasta tu casa, es un costo que no contemplamos la mayoría de las veces. Son costos externos o externalidades y que estamos tan acostumbrados a ello que ni siquiera lo visualizamos o visibilizamos, como dicen actualmente. Yo quiero aprovechar tu formación de economista. A ver, hay quienes cuestionan mucho esta idea de la simple denominación de recursos naturales, ¿no? O sea, como que hay un recurso que habría que monetarizar, habría que dimensionar. Esta idea de multar a quien contamine y de repente parece que es un permiso para contaminar, porque dicen, bueno, me sale más barato pagar la multa y incluirla en mi producción, los costos, y al final el consumidor es el que lo paga, que modificar mi sistema de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo borrar esta idea de estas externalidades que son muy evidentes? Es decir, ahorita tú hablabas del tema de los berries, pero el tema del aguacate, si tuvieran los productores de aguacate que pagar lo que en verdad vale el agua o cuesta el agua, pues no sería tan rentable el kilo de aguacate porque pues saldría muy caro producirlo, ¿no? Ahorita sale sumamente, el margen de ganancia, tú no dirás, tú eres el experto, pero el margen de ganancia es tal que resulta muy rentable y hasta más deseable que una hectárea de bosque, pero porque no lo están pagando. Es correcto, mira, te lo platico así. La producción de aguacate ahorita está en boga de todo el mundo porque pensamos que son a los que les va mejor, pero los que tienen hasta 5 hectáreas producen a costos más o menos altos
el kilo de aguacate ahorita a ellos se los pagan a 20 pesos y más o menos su costo de producción anda alrededor de 10 a 15 pesos el kilo, ¿no? Producen poquito y ganan y les va bien. Pero el que tiene hasta 20 hectáreas, el costo de producción ya le disminuye a entre 8 y 10 pesos el kilo, ¿no? Ya su margen de ganancia, ya su margen de ganancia es mayor. Significativamente. Pero aquí está lo más interesante. Los que tienen de 50 hectáreas en adelante, su costo de producción por kilo es de 5 pesos. Entonces su margen de ganancia es mucho más amplio. Pero lo más interesante aún es que no estamos contemplando ni siquiera el costo del agua. O sea, están contemplando el costo de los fertilizantes, de los herbicidas, del técnico, de la mano de obra, etcétera. Y en el agua solamente contemplan los que tienen riego, la energía eléctrica, pero el agua no. Entonces hicimos un estudio aquí para Tancítaro con el doctor Gerardo Ruiz y con él quisimos valorar a cuánto ascendía si todas las ollas que están en Tancítaro, en lugar de que las captaran y dejaran el agua retenida, tuvieran que comprar el agua a los productores. Y entonces encontramos que para comprar el agua por pipas, pues ahí sí los costos de producción equivaldrían aproximadamente al 48% de la producción de riego, ¿no? Es decir, del valor de la producción de riego, que es algo así como el 10% del valor de la producción total de Tancítaro solamente. Esto, pues, si lo contemplaran en sus costos, implicaría que esos costos de los que te acabo de hablar, de 5 pesos para el que tiene 50 hectáreas, se le dispararían a 8 pesos. Y el que tiene 5 hectáreas ya no sería rentable, claro, ya no sería competitivo. Entonces, cuando vemos esos datos y cuando tenemos esas cifras, nada más valorando el agua y nada más el agua retenida, pues nos damos cuenta que la economía de mercado oculta costos, ¿no? Y de hecho así se llama el artículo, costos ocultos de la producción de aguacate. Y bueno, te puedo pasar este ejemplo y creo que más o menos te va aproximando el tema, y el tema de que no contemplamos el valor del agua. El valor del agua como tal no lo estamos pagando. Si lo pagáramos, entonces sí sería un insumo que costaría y que pues le daría un precio más alto a los productos y que al final de cuentas lo tendría que pagar el consumidor. Si quieres consumir esa fruta, pues entonces te va a costar más cara, pero esa agua sí se está pagando y esa agua se está yendo a un fondo, por ejemplo, a restaurar los ecosistemas. Ahorita mencionas una relación muy interesante, entre más grande la superficie de un propietario, pues mayor el margen de ganancia. Seguramente tienes... Se llaman economías de escala. Economías de escala, sí. Entre más grande, más amplio el margen de ganancia. Seguramente tú tendrás el dato. ¿Cómo está repartida, digamos, la superficie en términos de los productores? ¿Predominan las grandes extensiones, es decir, los grandes productores, o son más los pequeños productores? Hay 33,000 productores, pero de estos 33,000, el 80% son pequeños, es decir, son de menos de 20 hectáreas, 30 hectáreas a lo mucho y demás. Con un margen de ganancia muy pequeño. Y son muy poquitos los que sí tienen concentradas grandes extensiones, es decir, un 20, es más, en la punta de la pirámide, un 10% prácticamente está concentrando el tema de la producción, ¿no? Un 70% de la producción. El asunto está, pues, para ponerse a pensar, ¿no? Está interesante. Ahora, bien lo mencionas, bueno, finalmente el consumidor sería el que tendría que pagar. Y se dice mucho que, pues bueno, que nuestro principal mercado es Estados Unidos, y si en realidad a ellos les sale más barato comprarnos el aguacate que gastarse su agua para producir aguacate, ¿no? Al final lo que estamos exportando pues es agua. Así es, y el agua que costó también la huella hídrica en los estudios de Gómez Tagle, nada más para producir el kilo de aguacate. Toda la agricultura genera una gran cantidad de huella hídrica, pero el aguacate es el que se lleva las palmas porque es el que genera más, y las berries. Está interesantísimo. Ahora que fui a ver a los productores de berries, resulta que ellos riegan 2 veces al día y con agua de buena calidad, a diferencia del aguacate, que es una vez al día, ¿no? Entonces ellos están regando 2 veces al día. Y se explica porque pues, son los que más
los cultivos con mayor margen de ganancia. Entonces, ¿qué está proliferando? Pues el aguacate y las berries ahora. Y entonces eso tiene un impacto tremendo sobre el equilibrio o el estrés hídrico. Sí, es que de entrada lo que vemos es una lógica que obedece a un mercado internacional. La demanda de estos productos es muy alta y por eso hay una alta tasa de ganancia y entonces los agentes económicos deciden irse a producir eso. Una vez que se decide producir eso, no está normado, no está, digamos, medido cuál sería la capacidad de carga, cuánta agua tendrías que usar, cuánta agua tendrías que pagar, cuánto la tendrías que pagar y todo eso. Creo que todavía hace falta mucha investigación para equilibrar esa parte y poder, digamos, llegar a un tope donde, digamos, la capacidad de carga de estos territorios para producir estos cultivos es de tanto. Y ya no se puede producir más de ahí porque entonces alteramos el equilibrio hidrológico, el equilibrio social, el equilibrio ecológico, etcétera. Pero bueno, no estamos en esas condiciones y dejamos todo a las libres fuerzas del mercado y pues el mercado es entre más le des mejor y entre más ganancias más. Imagínate a quienes nos están escuchando, dibujen un círculo pequeño y luego dibújenle un círculo grande alrededor. El círculo grande alrededor, llámenlo economía, ¿no? Y el círculo pequeño, llámenlo planeta Tierra. Así estamos en este momento. La economía tiene más peso que el planeta Tierra, que la economía, que todo el valor de los seres humanos y todo lo que haya en el planeta, la economía vale más y se le da más prioridad y se le ve como que el planeta estuviera dentro de la economía porque es así como funcionamos, cuando debiera ser al revés. Debiera de ser los ecosistemas y después un círculo pequeñito en donde esté la economía para que no rebase la capacidad de carga de los ecosistemas. Y estamos funcionando de manera contraria a la propia capacidad de regeneración del planeta Tierra. Esa diferencia entre los circulitos es lo que podemos llamar la huella ecológica, ¿no? Entonces esa huella ecológica traducida a la deuda ecológica, ¿no? Es lo que le estamos extrayendo de más al planeta cada año y estamos acabando literalmente con los recursos del planeta. Ahorita escuchándote pensaba en el caso de Morelia, que es de donde transmitimos, la cuenca en la que se ubica esta ciudad, que es la principal ciudad del estado. Nos encontramos, digamos, relativamente lejos de la zona productiva de aguacate, pero ya está llegando las huertas de aguacate, ya se están produciendo en el municipio de Morelia. Y nosotros hablamos de que no hay agua para satisfacer el crecimiento poblacional futuro de Morelia. Y por el otro lado vemos que ya se está extendiendo las huertas de aguacate en el municipio y efectivamente, como tú mencionas, nadie se ha detenido como para decir, a ver, ¿y tendríamos agua para esos cultivos? O si queremos ese tipo de cultivos, ¿hasta dónde está el límite del crecimiento de la ciudad? Sí, el ordenamiento territorial nos daría la respuesta. El ordenamiento ecológico del territorio nos diría qué territorios son para qué vocaciones tienen y hasta qué capacidades dan. Sin embargo, ya no se han destinado presupuestos para hacer esta parte. Pero la otra, hicimos un trabajo sobre el calentamiento del territorio y, digamos, el cambio climático a nivel regional, para ver si en la franja aguacatera estaba pasando algo, ¿no? Nuestra sospecha era que seguramente sí, por la pura experiencia de los productores. Cuando revisamos los datos, en 1990, 1995, había 22 municipios que prácticamente eran los que tenían aguacate en el estado de Michoacán. Después de 1997, que se abre el aguacate para venderlo a otros países, pues empieza a crecer, digamos, esa franja de producción de aguacate. Crecer implica lo que comentábamos al principio, se empiezan a quitar bosques, pero también se empiezan a reconvertir otros productos, cultivos como el maíz, y empezamos a ver en una serie ahí de 30 y 40 años de información meteorológica para ver cómo andaban los promedios de temperatura. Y primero, caray, dijimos, a lo mejor aquí hay un error, vamos a validar otra vez la información,
a correr los datos, a ver si no hay alguna falla estructural por ahí o qué está pasando. Y no estaban mal los datos, no estaban mal los cálculos. Hay un aumento de la temperatura en promedio en la franja aguacatera, lo que ahora conocemos como la región productora de aguacate. Este aumento de la temperatura también ha facilitado a que en los alrededores se extienda más la franja de aguacate y que también el mismo tenga un menor riesgo, porque antes el riesgo mayor para el aguacate eran las heladas. Ahora las heladas están disminuyendo. Sí son más intensas, pero son más cortitas. Antes duraban más tiempo y había más heladas, ahora cada vez hay menos heladas, aunque son muy intensas, duran muy poquito, y esto está favoreciendo para que más zonas se vuelvan aptas para la producción de aguacate. Y entonces, sumado a la demanda de aguacate internacional y a la franja que tenemos, pues ahora Jalisco, y ya son 64 municipios en este momento en Michoacán los que tienen cultivo de aguacate. No todos están certificados para exportar, pero tienen las condiciones tanto edáficas, climatológicas y demás para producir con buena calidad, y bueno, están produciendo y enviando al mercado regional, nacional y en algunos casos internacional. Y ya el caso de Jalisco, que digamos los propios productores de Michoacán se van a Jalisco, compran terrenos, los de Jalisco aprenden y empieza a producir, y Jalisco se va rápidamente al segundo lugar en la producción de aguacate y ya exporta el 10% de las exportaciones. Ya les enseñamos. Sí, lo aprendieron muy rápido. Oye, aprovechando y dos temas, pero ya no sé cuál, de repente te escucho y pensaba, bueno, ni qué hablar de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Porque pues, estamos hablando de que eran bosques y ahora son huertas, y además con los monocultivos y toda la implicación. Y el otro, de una vez te lo comento, pues ya que estábamos en esta idea del aguacate, platícanos de esta idea del oro verde, esta riqueza que se genera a partir del aguacate y que el gobierno siempre anuncia con mucha orgullo la cantidad de exportación, la cantidad de recursos, el famoso oro verde, pero según entendemos por tus publicaciones, pues ya visto con otra perspectiva y a nivel municipal de localidad, pues tal oro verde no está aquí. Sí se genera aquí, pero no está aquí. A ver, comparte con nuestro auditorio esta interesante investigación que realizaste. Sí, bueno, primero la biodiversidad, pues con los monocultivos, un indicador muy delicado, diría yo, es la pérdida de abejas, ¿no? En el 2016 se reportó la primera pérdida de abejas. Muchos apicultores de repente dijeron, ¿dónde quedaron las abejas?, ¿no? Porque se van y no se sabe nada de ellas, obviamente se mueren, pero es por el tema del monocultivo, ¿no? Y por otra parte, esta pregunta que hacíamos, ¿qué tanto, pues hablamos mucho del aguacate, pero qué tanto le aporta a la riqueza al Estado? ¿Qué tanto le aporta a la riqueza a las personas? ¿Y qué tanto le aporta al bienestar a las personas? Y aquí está lo interesante, ¿no? Que resulta que en términos del aporte a la riqueza de Michoacán es mucho. Estamos hablando del 4, un poco más del 4% del Producto Interno Bruto del Estado de Michoacán. Si toda la agricultura es cerca del 8%, nada más el puro aguacate tiene la mitad y un poquito más, viene creciendo y más o menos fuerte, ¿no? Ahora, eso diríamos se podría traducir en gran valor, porque es mucho valor económico el que está ahí. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer algunas pruebas ahí estadísticas entre los municipios que cultivan aguacate y que venden y los que no cultivan aguacate y no venden, pues empezamos a ver que hay diferencias significativas en el ingreso y en la actividad económica de los municipios. Sí, pero cuando lo bajamos a ver si también hay mejoras en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que representaría o se aproximaría a ver el bienestar social, pues resulta que no, que ser un municipio que produce aguacate es lo mismo que ser un municipio que no produce aguacate. Entonces, en este esquema no estaría aportando significativamente al bienestar, sí a la riqueza. Y entonces la otra pregunta es, ¿dónde se está quedando esa riqueza? Y ese es el tema, que se concentra.
Es una característica del capitalismo que se concentre en la riqueza, pero hasta cierto punto es incluso eficiente. Ya después de cierto punto, sabemos que si se concentra la riqueza, ya empieza a ser ineficiente, la economía se empieza a detener y empieza a generar muchos problemas sociales, desde enfermedades, como hay estudios tan interesantes que indican que la desigualdad genera más enfermedad en la población, pero también, y lo peor es esto que se generan células de crimen organizado, ¿no? Porque la envidia, pues ahí está. Si a él está yendo bien, a mí, ¿por qué no? Pues yo quiero eso y si no lo tengo, lo consigo. Entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, el crimen organizado también empieza a ver sus áreas de oportunidad y empieza a evaluar. Y ante esta ruptura del tejido social y esta falta de confianza que tenemos los michoacanos con nosotros mismos, pues el caldo de cultivo perfecto para empezar a delinquir, ¿no? Y esto es lo más delicado, que se está generando mucha riqueza. Una, no se está distribuyendo lo suficiente. Dos, mucha de esta riqueza se va en inversiones a otros lugares como a Ciudad de México, a Guadalajara, a Texas, a España, ¿no? A California. Y esto porque nos lo platican los propios productores. Yo tengo tantas hectáreas, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi dinero invertido en la bolsa de valores y tengo franquicias en tal ciudad y tengo inversiones en tal país, porque aquí no se puede. Aquí no tengo condiciones. Generan violencia, generan esta idea de la inseguridad y buscan dónde invertir en lugares donde garanticen mayor seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo mismo que triste. Regresamos al punto inicial. Si generan tanta riqueza y vamos a pensar, no tendrían por qué mejorar una serie de condiciones estructurales, el gobierno sí tendría que buscar los mecanismos de que esta riqueza no sea a costa de... Y volvemos al tema inicial de, bueno, toda esa riqueza fundamentalmente se da pues por no asumir el costo del agua. Y si encima no ganas nada como sociedad, pues creo que ahí está el punto clave en generar otras reglas del juego para asumir el costo de esta externalidad ambiental. Sí, fíjate que el paradigma económico que domina nuestra ideología social, pues nos lleva a eso, a que inclusive seamos conscientes de que las cosas no están funcionando bien, pero que no tenemos los mecanismos para hacer que funcionen distinto de momento. Entonces tendríamos que cambiar de paradigma para que esto empezara a funcionar distinto. Y cambiar de paradigma implica que como sociedad también cambiemos la forma de cómo pensamos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Desde actitudes mínimas, ¿no? Hasta llegar a regular cosas que deben ser ya básicas a estas alturas, ¿no? Desde separar los residuos en el hogar, ¿no? Buscar la manera de mantener una mejor convivencia y armonía con los vecinos, convivencia con otros tejidos sociales y demás, pero estamos tan aislados que ahora resulta que ni siquiera conocemos a los vecinos. Y en este paradigma económico nos dedicamos a producir, a hacer riqueza, a pensar de una manera individualista, que es a donde nos lleva, pero no fomentamos ese colectivismo que sería cambiar el paradigma y empezar a pensar de otra manera. Y creo que el propio capitalismo en su naturaleza nos invita, o más bien saca de nosotros esa parte y le saca mucho brillo, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros, como seres pensantes, como Homo sapiens, necesitamos empezar a cuestionar este tipo de paradigmas, sobre todo por el tema de la distribución de los beneficios, que para nada es equitativo, que el principal problema de la desigualdad es no la pobreza extrema, sino la riqueza extrema. Los ricos extremos que ganan o nacen en familias donde nunca van a consumir todos los recursos que ya tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para redistribuir esos recursos? Porque lo único que redistribuye el sistema pues son los costos. Los costos, sí. Eso socialmente eso sí nos tocan a todos. Aquí está el cambio climático, eso nos toca a todos. Y que claro, también hay que entenderlo que hay desafortunadamente una diferencia, ¿no? Si yo tengo el capital para generar ciertas condiciones, pues claro que los efectos del cambio climático van a ser muy distintos. Digo, si yo tengo una casa con jardín, con aire acondicionado, pues vivo un cambio climático muy distinto del que vive en un departamento de 45 metros cuadrados,
sin aire acondicionado, sin áreas verdes a la redonda en kilómetros, y entonces pues también no es del todo cierto o igual para todos, pero Bueno, en este paradigma de redistribución de los costos, sí. es que me acordé del tema y quería comentártelo. Muy claro ejemplo es cuando se incorpora un coche más a la circulación. Es decir, llega un coche nuevo más a la circulación todos los días y ese coche que se incorpora al tráfico nos quita un segundo. Llega otro segundo, llega otro segundo, y así de repente hacíamos 10 minutos para llegar al trabajo y a la vuelta de un año, 2 años hacemos 15, a la vuelta de un año hacemos 20, a la vuelta de 2, 3 años hacemos 40 minutos o una hora para llegar al trabajo. Cuando no había tráfico hacíamos 15, o cuando eran menos coches hacíamos menos tiempo, y esto es porque estamos redistribuyendo los costos, pero porque seguimos en esta lógica de que pensamos que pues todos debemos tener coche. Ese es un paradigma que así estamos y así estamos acostumbrados, y es hasta la aspiración de los muchachos que van saliendo de la licenciatura y lo primero que hacen es ir y comprarse un coche con su primer salario. Bueno, cuando acumulan un buen, sí. además son bastante caros. Cada vez es más, sí, pero efectivamente el paradigma bajo el cual estamos actuando, y a veces no de manera razonada, nos lleva a esta individualidad a generar pues un beneficio inmediato, personal, a costa de todos los demás. Y creo que de alguna manera, ojalá coincidas conmigo, sabemos que no es eterno, es decir, tanto en el caso del aguacate como en otros, sabemos que es un boom que ahorita se da por cuestiones macro de la demanda. Lo vimos cuando se cerró la frontera por unos días, pues entra en crisis todo, pero también pareciera que estamos conscientes de que es una cuestión temporal y hay que aprovecharla, no importa qué costo, porque se va a acabar. Es decir, el impacto es mayor porque va a ser en un lapso de tiempo, en una ventanita temporal, pero el daño va a persistir si mañana cambiaran las situaciones, ¿no? Pero estamos conscientes de ello, de que es algo meramente temporal. No existía ese boom del aguacate, surge a partir de la apertura comercial, pero así como surge puede acabar. Ahorita estamos viviendo el de las berries en pleno crecimiento, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Porque lo tuvimos con la fresa en toda la parte del Bajío y Zamora, y todo el mundo quería cultivar fresa, y de repente cambiamos. Es decir, estamos viviendo por instantes, y a veces no alcanzamos a asimilar este ritmo económico en todo lo que implica, pero sí vamos sumando el deterioro. Sí, y el tema aquí es que estamos sujetos a una lógica del mercado internacional. No tenemos una planeación ni una estrategia que nos permita crecer de manera endógena, aprovechando nuestras potencialidades y pensando en mantener nuestros recursos a largo plazo. Estamos pensando siempre en el corto plazo y en la ganancia de mañana. Eso es lo que piensan los empresarios, porque necesitan sobrevivir. Pero como sociedad necesitamos buscar un punto medio en el cual no solo pensemos cosas de corto plazo, sino que pensemos también de largo plazo. Un ejemplo lo tenemos clarito con el caso de Noruega y su petróleo. Ellos, cuando vieron que tenían buen petróleo y que les iba a durar unos 50 años, dijeron, pues nada más va a durar 50 años si nos va bien. Entonces, ¿qué les parece si de cada barril de petróleo ahorramos el 10%? 10% se va directo al ahorro de lo que saquemos de cada barril. Ahorita, ese fondo de petróleo de Noruega es el fondo más rico de todo el planeta, ¿no? Tiene mucha liquidez y es porque logró hacer este ahorro. Si en este momento ya no hay petróleo, lo que quieran, pues ellos ya tienen para vivir incluso de sus propios intereses, ¿no? Sin estar consumiendo su capital, porque es un fondo enorme. ¿Por qué no pensar así en el largo plazo? ¿Por qué no estar, bueno, vamos a producir berries, vamos a producir aguacate, vamos a producir petróleo, lo que sea, pero también vamos a ir ahorrando para el futuro, que se acabe este boom, o que en el futuro tengamos otra forma de vida, pues vamos a invertirle a actividades distintas, ¿no? Vamos a diversificar para, si en determinado momento esto no funciona, podamos tener plan B o podamos tener otras alternativas. Es más, ya que tengamos un fondo, podemos invertirlo en investigación para energías renovables, podemos invertirlo en investigación
para aumentar la productividad del propio aguacate, en investigación para lo que quieras. Sabemos que siempre invertir en investigación te lo va a redituar en cuanto tenga éxito de manera muy generosa. Entonces, digamos, solo por poner un ejemplo, pero pensar en el largo plazo, aunque nosotros no cosechemos esos beneficios, sí dejarles a las generaciones siguientes algo para que puedan hacerlo, ¿no? Preocupante el tema. Ahorita escuchándote, digo, no puedo evitar pensar en esta idea que dices de finalmente son factores externos sobre los cuales no tenemos control. Y no quiero ser pesimista, pero ahorita me imaginaba el caso particular de Michoacán y simplemente 3 aspectos. Tenemos un puerto que no depende de decisiones ni siquiera nacionales ni estatales, sino es un juego de la globalidad, del comercio entre Asia y Estados Unidos, y formamos una pieza clave pero prescindible al final de cuentas. Las remesas, que es otro asunto que tampoco depende de nosotros, pero sí dependemos nosotros de ese ingreso de remesas, y le pudiéramos sumar el del aguacate y las berries como una decisión de un capital mundial que dice, bueno, ocupamos esta producción, donde nos sale más barato, donde no nos cuesta ambientalmente a nosotros, y entonces resulta que estas fuerzas externas están usando el territorio de una manera abusiva, impulsando estos desequilibrios, pero que van a colapsarse. Tienen que colapsar porque no pueden continuar así por el resto del tiempo. Es decir, va a cambiar en la lógica económica, en un juego en el cual no participamos. Nada más somos un territorio. Entonces, para evitar esas consecuencias, que bien es un escenario que nos puede ocurrir, pues podemos planificar para que nosotros tengamos nuestro plan B. En cuanto pase X o Y situación, nosotros podamos virar hacia un aspecto del que no tengamos que depender del exterior y que podamos mantener a nuestra gente bien. Y creo que esto parte de un principio básico que es una cultura democrática en la cual también todas las expresiones se escuchen, pero con la ciencia nos acompañemos de hacia dónde van las mejores propuestas, hacia dónde podemos llevar a toda la sociedad y hacia dónde quiere ir la sociedad en sí, para en el futuro tener pues una prospección, ¿no? Y no depender de lo que pase o de la buena voluntad de otras economías o que a otras economías les vaya bien. Entonces sí creo que ahí nos ha faltado, siempre hemos estado a expensas de, y muy poco hemos desarrollado un modelo económico auténtico con capacidades propias. Sí, porque aquí no se trata tampoco de ser pesimista, pero como bien decimos nosotros, crea escenarios y siempre piensa en el peor escenario. ¿Por qué? Porque si resuelves la estrategia para el peor escenario, todo lo que venga en consecuencia va a estar mejor. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario? Pues que cambian este juego mundial y el puerto... Cierran las fronteras, clave. Nada más con que se cierren las fronteras. Los días que cerraron la frontera por el aguacate, ¿qué pasó? Entró en crisis. Supongamos que hay una guerra, se cierran las fronteras, en ese momento entra en colapso, en crisis todo, ¿no? Todo un sistema económico. Todo un sistema económico, político, social, y pues es delicado porque el tema es que ni siquiera nuestros propios líderes políticos están al tanto de eso, ¿no? Y en las universidades hay mucha propuesta como para estar generando modelos o formas endógenas de desarrollo, ¿no? Claro, y como bien dices, están muy preocupados pensando en esta lógica económica y pocos están volteando a ver que necesitamos otros elementos y otras perspectivas pues para garantizar lo más importante, que son las condiciones ambientales que garantizan la preservación de la especie humana en el planeta. Nada más y nada menos, eso es lo que está en juego, ¿no? No el ingreso y no es, ¿podemos seguir o no aquí? Sí, y bueno, ese es el mayor desafío, me parece, que tenemos ahorita, no como mexicanos, sino como especie humana, porque lo que estamos ocasionando en los ecosistemas puede ser en algún momento irreversible, ¿no? Lo más grave es que las consecuencias más catastróficas se prevén
para los lugares más pobres, ¿no? Ya lo vimos el año pasado con el huracán Otis, como de un momento a otro se convirtió en huracán de categoría 5, algo que no se había tenido registro en otros años, y que devastó una zona donde se llevó a muchas familias y a muchos los dejó sin ningún recurso, ¿no? Y eso fue en un momento, de un día para otro, un evento extremo. No, y mucha de la migración que ahora estamos presenciando, de estas caravanas que vienen de Centro y Sudamérica, pues son por cuestiones climáticas. Un huracán acaba con la parcela, con la casa, con el ganado, y la gente de la noche a la mañana se encuentra con que ya no tiene de qué vivir, y entonces hay que emigrar. Es así que ya existe la categoría desde hace varios años de refugiado climático. Sí. Y este refugiado climático que puede ser acogido en un país con esa categoría, ¿no? Porque perdió sus tierras, o porque se quedó sin agua, o porque tuvo un desastre climático en su un desastre social, sí, más que ocasionado por el clima extremo en su lugar de origen, ¿no? Y este es el caso de los refugiados ambientales, pero las olas de migración ambiental que también se prevén, según algunos expertos que estudian estos temas, es pues un escenario bastante tétrico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, las zonas más vulnerables de Latinoamérica, en Centroamérica, ¿no? Ahí las sequías, los huracanes de alta intensidad y demás pueden ocasionar en determinado momento que toda esa gente busque dónde refugiarse, dónde vivir, ¿no? Y pues van a buscar hacia el norte. Muchos están con el sueño problemas americano sociales, con esta idea de las fronteras y demás, porque pues vienen a constituir una amenaza para esa estabilidad, ¿no? Económica, al final de cuentas, y social. Pues como bien mencionas, y yo creo, me atrevo a decirlo porque te conozco de tu trayectoria, pues no nos queda más que seguir insistiendo desde el ámbito académico en que necesitamos incorporar a las políticas de gobierno, a las políticas públicas, otra perspectiva que tenga que ver primero con una visión más a largo plazo, no tan inmediata como se acostumbra, en términos de nada más lo que dura la administración y yo resuelvo, o como vulgarmente decimos, van pateando el bote de los problemas, sí. y seguimos, al final, sean funcionarios o no, siguen viviendo en la ciudad, seguimos viviendo acá, y el conocimiento, como bien mencionas, pues está en las universidades, y a veces estamos esperando que nos escuchen. Esta es la idea de estas grabaciones, de estos espacios, para compartir opiniones, para difundir lo que se está haciendo en la economía. Ahorita, en la academia, escucharon de 2, 3, 4 investigaciones de las muchas que ha desarrollado el doctor Carlos Ortiz Paniagua con sus colegas y con otros investigadores, porque en verdad estamos preocupados por entender, por comprender los fenómenos y pues por tratar de proponer soluciones. Sí, y ante cada crisis hay oportunidades también, ¿no? Hay oportunidades en esta crisis climática. Seguramente habrá oportunidades en términos de la descarbonización y en generar energías renovables, energías diferentes a las energías provenientes de los hidrocarburos. Y creo que es un espacio que México tiene un potencial enorme y que sin embargo no estamos dedicando la suficiente energía, políticas, recursos y demás para generar nuevo conocimiento y nuevas aplicaciones en este tema, ¿no? Tanto para energías como para la parte de la economía circular, que tiene que ver con esto de reciclar, de reducir, de volver a incorporar al ciclo económico los propios productos que ya se han utilizado. Sin embargo, para eso pues necesitamos algunas innovaciones, ¿no? Todo esto creo que ahí hay áreas de oportunidad todavía importantes y que las estamos dejando pasar, ¿no? Tenemos que construir otros paradigmas, porque definitivamente el paradigma predominante pues nos ha dado muestras de su colapso, ¿no? Esta desigualdad, este deterioro ambiental no son otra cosa más que el fracaso de un paradigma que pensamos que podía ser eterno y que garantizaba un bienestar a costa de la naturaleza, y que, bueno, las evidencias están por demás claras de que no fue así. Y bueno, desde la trinchera de cada quien, pues hay que construir esa alternativa, si no nos podemos cambiar de paradigma. Sí. Doctor, te agradezco mucho, en verdad, el placer de esta charla. Seguramente quien nos escucha coincidirá que
que el tiempo vuela y que fue una charla muy amena, pero esperamos pronto poder seguir conversando, sobre todo porque este tema es inagotable y hay muchas perspectivas. Gracias, doctor Salvador. Si me permite, solo quisiera hacer un pronunciamiento por lo que ocurrió recién, pues este asesinato de nuestro compañero Ondimba, que ha sido un hecho lamentable y nos pone a todos a reflexionar. Deseamos que su familia pronto encuentre la resignación y pues que haya justicia en este caso y muchos otros, porque no puede ser que una persona de bien, una persona que todavía tenía mucho para aportarle a este país y a la humanidad, se haya ido así nada más porque a alguien se le ocurrió darle unos disparos por un tema seguramente de asalto o lo que sea. No podemos vivir en estos extremos de inseguridad, ¿no? Entonces ahí está el pronunciamiento, pronta resignación para su familia, y es una grave pérdida para la universidad, para todos, lo lamentamos mucho, pero aquí estamos en la solidaridad también. Estamos consternados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque pues un compañero, un académico que no tenía otro propósito más que compartir su experiencia con los alumnos, pues hoy ha perdido la vida ante un lamentable asesinato y me atrevería a decir cruel y cobarde asesinato, sí, porque seguramente cualquiera que haya sido el motivo pues no amerita la pérdida de una vida y mucho menos para su familia. De acuerdo, totalmente, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por esta oportunidad y pues esperemos luego regresar para seguir platicando. Las puertas están abiertas, háganos saber sus comentarios. Agradecemos mucho a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana las facilidades que nos brinda para grabar aquí desde los espacios y esperamos próximamente compartir otra charla interesante con ustedes. Muchísimas gracias.